Después de más de 500 comentarios de Bro, resume toda la saga, y más de 10.000 likes en el anterior video, esta vez les traigo el resumen completo de toda la saga de películas de Saw. Ya se la saben, amigos. Si les gustaría que siga trayendo más resúmenes de sagas completas al canal, dejen su poderoso me gusta, a ver si nuevamente podemos superar los 10.000, y comenten aquí abajo cuál es la siguiente saga que quieren que resuma. El comentario con más likes será la próxima saga que voy a traer al canal. Todo comienza con Saw de 2004. Vemos a dos personas despertar en lo que parece ser un baño, y en medio de ambos se encuentra el cadáver de una persona. Al revisar sus bolsillos, los hombres encuentran un par de cintas de cassettes, y sin pensarlo mucho utilizan la grabadora que estaba en las manos del muerto para escuchar las grabaciones. Cuando Adam reproduce sus cintas, se le advierte que debe sobrevivir. Por otro lado, el hombre al otro extremo del baño, quien por cierto es doctor, y se llama Lawrence Gordon, recibe la orden de matar a Adam antes de que el reloj marque las 6 de la tarde, ya que de lo contrario su esposa Allison y su hija Diana serán asesinadas. A todo esto vemos cómo Adam y Gordon encuentran un par de sierras cerca de ellos, pero rápidamente se dan cuenta que las sierras son incapaces de cortar sus cadenas de acero, y en cambio estas tienen el propósito de que los chicos se corten sus pies. Es entonces que Gordon se da cuenta que la persona que los secuestró fue el mismísimo Jigsaw. Jigsaw es un asesino en serie que se dedica a elaborar trampas y juegos mortales, con el fin de poner a prueba a las personas que él piensa que merecen ser castigadas. Hace 5 meses Jigsaw intentó culpar a Gordon de que él era el asesino, poniendo una de sus plumas en una de las escenas del crimen. Por esta razón, mientras Gordon estaba revisando el caso de John Kramer, un viejito con cáncer cerebral, fue visitado por los detectives Tapp y Zink. Luego de muchísimos meses y varias audiencias, Gordon logró demostrar su inocencia, pero a pesar de esto el detective Tapp continuó siguiéndolo puesto que él estaba seguro que Gordon era Jigsaw. La única persona que ha conseguido salir con vida de uno de los juegos macabros del asesino del rompecabezas es Amanda, una mujer que fue obligada a destripar a su compañero de celda para sacarle la llave que le quitaría la trampa de oso invertida que tenía puesta en la cabeza. Finalmente Tapp y Zink consiguen llegar hasta un almacén abandonado que realmente era la guarida de Jigsaw. El problema aquí es que aparentemente Jigsaw ya sabía que esto pasaría, ya que durante su escape unas escopetas automatizadas terminan dándole el sueño eterno a Zink. Gracias a que Tapp se obsesionó un chingo en el caso, fue despedido de la policía para salvaguardar su salud mental, pero esto no le importó al detective ya que siguió con su idea de que Gordon era Jigsaw, y esto lo llevó al punto de espiar a su familia. De vuelta al baño, Gordon recibe una llamada de su esposa quien le dice que no confíe en Adam, ya que él lo conoce. Es entonces que Adam revela que conoce a Gordon, ya que él fue contratado por el detective Tapp para que lo siguiese a donde fuera y le tomara fotos. Mientras Gordon empieza a reclamarle a Adam por qué no le dijo eso desde el inicio, el doctor encuentra un par de fotos que estaban en la bolsa donde venían las sierras. Al revisarlas detenidamente, Gordon se da cuenta que la persona que tiene a su esposa y a su hija cautivas es Sepp, un trabajador del hospital. Cuando el reloj marca las 6 en punto, vemos cómo Adam aún sigue vivo, lo que quiere decir que el Dr. Gordon falló su prueba. Es por ello que Sepp intenta darle el sueño eterno a las chicas, y digo intenta, ya que no lo consigue porque justo en eso el detective Tapp ingresa al departamento para ayudar a la familia del doctor. Por otro lado vemos cómo al escuchar el intercambio de disparos el doctor piensa que su esposa y su hija ya pasaron a mejor vida, por lo que se agarra los huevos y termina cortándose la pierna. Finalmente el doctor logra alcanzar el arma que el cadáver tenía en sus manos, y con ayuda de esta le dispara a Adam. De regreso con Tapp, él persigue a Sepp hasta una casa donde los dos pelean por el arma, pero quien termina recibiendo el balazo mortal es Tapp. No manches, en serio que ese güey no hizo nada. Cuando Sepp entra al baño está por matar a Gordon porque no consiguió pasar la prueba, pero justo en ese momento Adam, quien realmente no murió por el balazo, agarra la tapa del baño y con esta termina haciendo puré con la cabeza de Sepp. Una vez con el doctor libre, este le dice a Adam que irá a buscar ayuda. Cuando Gordon sale del baño, Adam comienza a pasarle báscula al cuerpo de Sepp y termina descubriendo la verdad. Realmente Sepp no era el sujeto que controlaba el juego, sino que más bien era otra víctima de Jigsaw. Justo en ese momento el cadáver en medio de la habitación se levanta, revelándonos que Jigsaw realmente es John Kramer, el paciente con cáncer terminal del Dr. Gordon. Cronológicamente, la siguiente película que sigue en el universo de Jigsaw viene siendo la última que se estrenó este año, o sea Saw X. El problema es que si vemos esta entrega les voy a spoilear toda la trama de las 8 películas que siguen, así que esta la dejaremos hasta el final. Saw 2 inicia cuando vemos a un hombre en una trampa de Jigsaw.
Él tiene que sacarse la llave que se encuentra dentro de su ojo para poder sobrevivir, pero como era de esperarse no lo termina consiguiendo. Cuando la policía llega al lugar conocemos al detective Eric Matthews, un oficial corrupto que cada que puede abusa de su poder y quien constantemente se la pasa regañando a su hijo Daniel. No pasa mucho tiempo después de esto cuando Eric logra dar con la ubicación exacta de donde se encuentra Jigsaw. Es por ello que armados de valor se dirigen hasta un almacén para arrestarlo, pero una vez que llegan nos enteramos que John Kramer encerró a 8 personas dentro de una casa para su próximo juego macabro. Entre todas esas personas se encuentra Daniel, el hijo de Eric. John explica que a los 8 participantes se les ha inyectado un veneno de acción lenta dentro de su cuerpo, y si en 2 horas no consiguen superar los juegos todos morirán. Las reglas para Matthews son simples. Él solamente debe sentarse a platicar con John durante esas 2 horas, y si consigue hacerlo, Kramer le promete que le entregará a su hijo con vida. Cuando Matthews acepta, John comienza a contarle que el cáncer lo está matando. Su obra maestra inició cuando él fue diagnosticado con cáncer terminal. Él intentó hacerse la autosuicidación estrellando su auto a toda velocidad. Gracias a que consiguió sobrevivir, se le vino la idea de crear pruebas mortales para que la gente aprenda a valorar lo valiosa que es la vida. Luego de contarle todo esto, John le dice a Eric que él sabe que es un policía corrupto que ha metido a la cárcel a muchas personas inocentes. Es por esta razón que en este nuevo juego, metió a su hijo en una casa lleno de las personas que encarceló injustamente. Dentro de la casa, los 8 desconocidos se enteran que van a morir por el veneno que está dentro de su cuerpo, y la única manera de sobrevivir es encontrando los antídotos que están regados por toda la casa. A medida que los participantes avanzan uno a uno va muriendo, como este tipo que por abrir la puerta sin pensarlo recibió un balazo, o como este otro que murió quemado, debido a que no siguió correctamente las reglas del juego. El caso aquí es que las únicas personas que consiguen sobrevivir son Javier, Daniel y Amanda. Sí amigos, Amanda nuevamente fue metida en un nuevo juego. Daniel y Amanda consiguen llegar hasta el baño de la primera película mientras son correteados por Javier, quien intenta matarlos para conseguir la combinación de una caja fuerte que contiene un antídoto. Es por esta razón que el chico asesina al mamado con una de las sierras de la primera película. Al ver cómo la vida de su hijo está corriendo peligro, Eric comienza a meterle la putiza de su vida a John para que lo lleve hasta la casa donde se está llevando a cabo el juego. John acepta con la única condición de que vayan solos, y mientras Kramer se lleva a Matthew, Rick y Kelly, o sea los compañeros de Eric, se dan cuenta de que el video no está en directo. Todo el juego que los oficiales vieron a través de las cámaras realmente sí se llevó a cabo, pero hace varios días, y Daniel siempre estuvo a salvo adentro de una caja fuerte que estaba en la misma habitación. Gracias a que Matthews no siguió las reglas, él termina llegando hasta el baño donde Gordon y Adam estuvieron privados de su libertad. Justo en ese momento Eric es sorprendido por alguien con una máscara de cerdo. Cuando el oficial despierta se da cuenta que está encadenado a una tubería en la pared. Amanda llega y se nos revela que ella es una discípula de John, quien aparte de ser considerada como una hija para Kramer, tiene la intención de continuar con el legado de Jigsaw después de su muerte. 6 meses después de lo que pasó en la segunda película, los detectives Rick y Kelly encuentran un cadáver en una nueva trampa de Jigsaw. Aunque se dan cuenta que este juego era imposible de ganar y la víctima tenía 0 posibilidades de sobrevivir, lo que quiere decir que posiblemente se trate de un imitador de John. Luego de esto vemos cómo Kelly es secuestrada y colocada en una trampa que termina separándole el abdomen por la mitad. Al mismo tiempo la doctora Lynn es secuestrada por Amanda y llevada frente a John Kramer. Rápidamente Amanda le coloca un collar alrededor del cuello, el cual le volará la cabeza si John muere. La prueba de Lynn es mantener a John con vida hasta que termine el juego de la siguiente víctima. Esa otra víctima es Jeff, un hombre que vive amargado desde que su hijo Dylan murió atropellado por un hombre alcoholizado y quien siempre se la pasa ignorando a su otra hija de nombre Jenny. La primera prueba de Jeff es ayudar a una mujer que está atrapada en una cámara fría y quien será congelada si no logra zafarse en un minuto. Esta chica fue testiga de cómo el hombre alcoholizado atropelló a Dylan, pero nunca quiso testificar. Sin importarle esto último, Jeff intenta salvarle la vida a la chica, pero termina siendo en vano ya que la mujer finalmente muere congelada. Mientras tanto vemos como John por poco se nos va de este mundo de no haber sido por Lynn, quien rápidamente le realiza una operación en la cabeza para desinflamarle el cerebro. Al mismo tiempo Jeff termina llegando a una segunda habitación donde se encuentra frente al juez del caso de su hijo, quien dejó en libertad al asesino. La única manera en la que Jeff puede salvar al juez de que este muera ahogado por vísceras de cerdo es que queme todos los recuerdos que tiene de Dylan, y aunque parecía que Jeff no lo iba a hacer, al final sí termina cediendo, salvándole la vida al juez.
Finalmente Jeff termina llegando a la habitación donde el asesino de su hijo está atrapado. Para salvarle la vida el señor debe sacar una llave que está conectada a una escopeta, y cuando el juez del caso intenta sacarla termina recibiendo un disparo mortal. Al final Jeff acepta perdonar al hombre, pero esto no sirve de nada porque de igual forma se muere. De vuelta con Lynn, ella consigue completar la cirugía de John con éxito, así que Kramer le pide a Amanda que le quite el collar. El problema aquí es que Amanda se niega a hacerlo ya que está celosa de la conexión tan rápida que John tuvo con Lynn. Así de la nada Amanda le dispara a Lynn y justo en eso Jeff termina llegando. Jeff, quien por cierto es el marido de Lynn, responde a esto disparándole a Amanda. Cuando Amanda muere, John revela que esto también era una prueba para la chica. Kramer sabía que Amanda manipulaba las trampas para que las víctimas sí o sí murieran y no les daba la oportunidad de vivir, por lo que obviamente John no podía permitir que una persona con esos pensamientos continuara con su legado. Luego de saber esto, Kramer le da a Jeff una última prueba, perdonarlo o matarlo por las pruebas que le hizo vivir. Sin pensarlo mucho, Jeff asesina a John, lo que termina provocando que su esposa acabe sin cabeza. Momentos después la habitación termina cerrándose y cuando John muere, él revela a través de una grabación que su hija Jenny también había sido secuestrada, y si es que Jeff quiere encontrarla deberá seguir jugando. Saw 4 inicia con la autopsia de John Kramer. Cuando los médicos están inspeccionando el estómago terminan encontrando un cassette, el cual termina siendo entregado al detective Mark Hoffman. Ahora estamos con Rick, el oficial de la segunda película amigo de Eric Matthews. Él es un oficial muy comprometido con su trabajo quien siempre que puede, ayuda a cualquier persona. Ese mismo día pero ya en la noche, Rick es secuestrado por un hombre con máscara de cerdo. Al despertar el oficial se da cuenta que un temporizador de 90 minutos inició y deberá completar una serie de pruebas si es que quiere salvarle la vida al detective Matthews, quien aún sigue vivo, y a su compañero Mark Hoffman, quien igualmente fue secuestrado. En el transcurso de su recorrido, Rick intenta ayudar a varias personas, como a esta mujer que Rick sí logró salvar de que su cuero cabelludo fuera arrancado, pero terminó muriendo en las manos del oficial ya que ella era una criminal que intentó matarlo para no ir a la cárcel, o como este otro violador, a quien le arrancaron cada una de las partes de su cuerpo. La única persona que Rick sí consigue ayudar es a esta señora quien sufría maltrato doméstico, quien tenía como única salida arrancarse las varillas que ella tenía enterrada en partes no tan importantes de su cuerpo, pero sí muy importantes en las partes de su esposo. De vuelta a la estación de policías vemos como un nuevo detective de nombre Peter Stamp llega para tomar el caso de Rick. Durante la investigación de los asesinatos, Peter termina dando con el nombre de Jill, y por si se lo preguntan, ella es la ex esposa de John Kramer. Al empezar a interrogar a Jill de una manera bastante agresiva, la chica explica que ella y John tenían una clínica de rehabilitación para ayudar a la gente con sus adicciones o sus problemas. Ellos dos estaban esperando a un bebé, pero Jill abortó después de que uno de sus pacientes le aplastara la panza con la puerta del consultorio. El aborto de Jill provocó que se divorciara de John, y luego de que a Kramer se le diagnosticara con cáncer terminal, él hizo que el paciente que provocó el aborto de Jill fuera su primera víctima como Jigsaw. Una vez con esta información, Peter se da cuenta que el juego final se llevará a cabo en una fábrica de carne. En la fábrica abandonada, Eric y Hoffman están atrapados mientras el contador sigue bajando. Esta última prueba es más sencilla de lo que parece. Lo único que Rick tiene que hacer es no entrar a la habitación hasta que se acaben los 90 minutos, ya que de lo contrario la cabeza de Matthews será aplastada por 2 bloques de hielo, y Hoffman morirá electrocutado. Obsesionado por ayudar a sus compañeros, Rick entra a la habitación para salvar a sus colegas, lo que termina siendo un error, ya que la cabeza de Matthews termina siendo aplastada, y pensando que el hombre que estaba esperando a que entrara era el organizador de los juegos, Rick termina por darle el sueño eterno y aquí se nos revela algo bien pinche impactante. Realmente la persona que organizó este nuevo juego fue el detective Mark Hoffman, quien en realidad es otro de los aprendices de Jigsaw. Al mismo tiempo el agente Peter Stamp llega a la fábrica. Al tomar un camino diferente al que Rick tomó, Peter encuentra la habitación en la que John Kramer, Amanda y Lynn habían muerto. Justo en ese momento Jeff aparece y casi le dispara a Stamp de no haber sido porque el oficial actuó más rápido. Al final, vemos como antes de que Peter pueda reaccionar y escapar del lugar, Hoffman aparece para cerrar la puerta. En Saw 5, Hoffman sale del almacén con Jenny viva, diciéndole a la policía que ellos dos son los únicos sobrevivientes del último juego de Jigsaw. Mientras tanto vemos como la cabeza de Peter está atrapada en una caja de vidrio que se está llenando rápidamente de agua. Sin pensarlo mucho, Peter utiliza una pluma para hacerse un agujero en el cuello y de esta manera consigue un poco de aire que le termina salvando la vida.
No pasa mucho tiempo cuando Peter termina siendo rescatado, y para buena suerte de Hoffman, Peter aún no sabe que él es el aprendiz de Jigsaw. Al mismo tiempo que Hoffman recibe muchas felicitaciones por ser el quien cerrara el caso de Jigsaw, en otro lado de la ciudad un abogado le entrega una caja a Jill, la cual pertenecía a su ya difunto ex esposo. Una vez que la ceremonia de Hoffman termina, él entra a su oficina encontrando una nota la cual dice: "Sé quién eres". Hoffman comienza a pensar que la persona que le dejó la nota fue Peter, por lo que decide ir a hablar con él. Peter menciona que sospecha de él porque logró salir ileso de una de las trampas de Jigsaw, algo que hasta el momento nunca se había visto, a excepción con Amanda. Mientras tanto vemos como un nuevo juego comienza. Ellos se dan cuenta que posiblemente están en el último juego de Jigsaw, así que a lo largo de los juegos el grupo constantemente se sabotea entre sí hasta que al final, Britt y Malik son la última pareja sobreviviente. Ellos se dan cuenta que la única manera para poder sobrevivir es que entre los dos llenen un frasco de sangre, y así lo terminan haciendo. De vuelta con Peter, él comienza a investigar acerca del detective Hoffman, descubriendo así que Mark tenía una hermana que fue asesinada por un hombre llamado Seth. Al enterarse de esto, Hoffman tomó venganza con sus propias manos, haciéndole creer a la gente que el chico murió gracias a una trampa de Jigsaw. Por supuesto que John Kramer no tardó mucho tiempo en darse cuenta de esto, por lo que lo puso a prueba, pero le perdonó la vida, ya que sabía que Hoffman era la persona indicada para seguir con su legado. De vuelta al presente, vemos cómo Hoffman se encarga personalmente de hacerle creer a la agente Erickson que el verdadero aprendiz de Jigsaw es Peter Stamp. Al empezar a seguir a Stamp, quien a su vez estaba siguiendo a Hoffman, Erickson encuentra a Britt y a Malik desangrándose. Mientras tanto, Stamp persigue a Hoffman hasta que ambos se confrontan y Peter logra encerrar a Mark en una caja de cristal. Justo cuando parecía que Peter había ganado, la caja de cristal se baja hasta formar parte del suelo, y en ese momento ambas paredes comienzan a cerrarse, haciendo papilla al cuerpo de Peter. En Saw 6, Hoffman sale de la caja y usa la mano del difunto Stan para plantar huellas dactilares en un nuevo juego, haciéndole creer a todos que el agente es el verdadero aprendiz de Jigsaw. Una vez más, Hoffman visita a Jill para pedirle los archivos de la siguiente persona que entrará al juego. Ahora seguiremos la historia de William, un ejecutivo de seguros que decide a qué gente ayudar. Por supuesto que William no trabaja solo, ya que su equipo de investigadores se especializa en buscar cualquier minúsculo detalle para negarle su seguro a sus clientes, y por supuesto que uno de sus tantos clientes rechazados fue John Kramer. Una vez que William es metido a los juegos, se ve obligado a sacrificar partes de su propio cuerpo, en un intento por salvar a algunos de sus socios. De vuelta con el agente Erickson, él descubre que las huellas dactilares de Stan fueron colocadas en la escena del crimen después de su muerte, lo que significa que alguien lo ha estado incriminando. Al analizar las cintas de grabación en un programa de audio, Erickson se da cuenta de que Hoffman es el verdadero aprendiz de Jigsaw. Al verse descubierto, el cabrón de Hoffman se las arregla para matar a todos en la estación, y una vez más coloca las huellas dactilares de Stan en la escena del crimen, antes de prenderle fuego a la estación y regresar para observar el juego de William. En el último juego, William ingresa a una habitación que contiene dos celdas. En una de ellas está encerrada su hermana Pamela, y en la otra Tara y Brent, la esposa y el hijo adolescente de un hombre llamado Harold, que murió después de que la compañía de William se negó a pagar el tratamiento médico que le salvaría la vida. Una grabación de John Kramer revela que el juego final es en realidad para Tara y Brent. Él les da la opción de matar a William o perdonarlo. Tara no se atreve a matar a William, pero Brent se agarra a los huevos y tira de la palanca, la cual activa unas agujas gigantes las cuales inyectan ácido dentro del cuerpo de William. Mientras tanto, Jill recibe una copia de una carta antigua. Esta revela que Amanda era novia del sujeto que la hizo abortar, y ella la obligó a ir de regreso a la clínica por su chamarra. Cuando Hoffman se enteró de la participación de Amanda en la muerte del hijo no nacido de Kramer, él la chantajeó para que matara a la doctora Lynn, sabiendo que Jeff la iba a matar. Todo esto lo hizo Hoffman para ser el único heredero de Jigsaw. Al enterarse de esta información, Jill ataca a Hoffman y coloca su cabeza dentro de una trampa para osos invertida. Momentos después menciona que esta es la última voluntad de John. Cuando la película llega a su fin, Jill se va, y Hoffman consigue liberarse gracias a que se rompe la mano, y que justo antes de que se acabe el tiempo pone la trampa cerca de las rendijas de la puerta consiguiendo salvar su vida, pero destrozando su rostro en el proceso. En Saw 7, también conocido como Saw 3D, Hoffman continúa preparando sus juegos mortales mientras busca la forma de vengarse de Jill. Al mismo tiempo, Jill se dirige con el detective de asuntos internos Matt Gibson y se ofrece a reunir las pruebas necesarias contra Mark Hoffman, a cambio de que le den inmunidad y protección para ella misma.
Mientras Gibson investiga la escena de otra trampa mortal que involucra a un grupo de supremacistas blancos, el detective recibe un mensaje de Hoffman. Él le ofrece detener los asesinatos de Jigsaw, a cambio de que Matt le entregue a Jill. Por supuesto que Gibson rechaza esta oferta y es por ello que se lleva a Jill a una estación de policía para que esté bajo vigilancia a las 24 horas del día. Ahora seguiremos la historia de Bob, un supuesto sobreviviente de las trampas de Jigsaw. Obviamente este sujeto nunca estuvo en ninguna trampa de John y solo inventó la historia para ganar dinero y hacerse famoso. Cuando John descubrió esto, rápidamente fue a confrontarlo en una de sus tantas firmas de libros, pero terminó siendo vetado del lugar. Ya en la actualidad Bob solo tiene una hora para completar una serie de juegos, o de lo contrario su esposa Joyce morirá. A pesar de dar lo mejor de sí, Bob no consigue salvar a varios miembros de su equipo. Finalmente Bobby llega con su esposa, quien está encadenada y a punto de enfrentarse con la muerte. La única manera en la que la chica puede sobrevivir es que Bobby complete el juego, que él ya ha afirmado en todos sus shows haber ganado. Desafortunadamente para Bob, cuando él se enfrenta realmente a la trampa, termina fallando y su esposa es cocinada viva. Por otro lado vemos cómo Gibson encuentra la guarida secreta de Hoffman y se da cuenta de que Mark se hizo pasar como una de las víctimas de sus propios juegos, para así entrar en la morgue de la estación de policías. Antes de que Gibson pueda advertir a alguien sobre Hoffman, es asesinado por una metralleta que ya había sido preinstalada por Hoffman. Dentro de la comisaría, Mark asesina a todos en su camino mientras se dirige con Jill. Una vez que la encuentra, somete a la ex esposa de John Kramer a la misma trampa para osos invertida que él y Amanda probaron con anterioridad, pero esta vez se asegura que el dispositivo mate a su víctima. Mientras Hoffman se preparaba para huir de la ciudad, es emboscado por 3 hombres con máscaras de cerdo, quienes están siendo liderados por nada más y nada menos que Lawrence Gordon. Joder, esto sí es cine. Aquí se nos revela que desde el inicio de la saga el Dr. Gordon siempre apoyó a John Kramer, quien solo le pidió que actuara en caso de que allí le llegase a pasar algo. Al final de la película podemos ver cómo Hoffman es encerrado adentro del mismo baño donde todo inició, pero esta vez Gordon ni siquiera le da la oportunidad de que se corte el pie, porque termina aventando la sierra afuera de la habitación. La historia continúa en Jigsaw. Han pasado algunos años, pero los detectives Brad y Kate confrontan a un hombre llamado Edgar, quien les advierte sobre un nuevo asesino de Jigsaw, y que hay 5 nuevas víctimas en peligro. Edgar intenta usar un control remoto provocando que la policía lo balacie. En otro lugar, 5 personas se despiertan dentro de un granero y se dan cuenta que son las nuevas víctimas de Jigsaw. Mitch, Anna, Ryan y Carly escapan de la primera trampa, mientras que la 5ª víctima se despierta demasiado tarde y aparentemente termina muriendo. Carly y Mitch son asesinados en sus respectivas trampas, dejando a Anna y a Ryan como los últimos supervivientes del juego final. Mientras tanto, Brad y Kate comienzan a descubrir los cuerpos de las víctimas del nuevo juego de Jigsaw. Brad comienza a sospechar que el nuevo asesino es el forense Logan Nelson y su asistente, la fanática de Jigsaw, Leonor. Como dato importante es que la esposa de Logan fue asesinada 2 años en el pasado. Kate comienza a seguir a Logan y a Leonor en secreto, hasta que los chicos llegan a uno de los almacenes de Logan, donde literalmente hay réplicas exactas construidas a mano de algunas trampas de Jigsaw. Por supuesto que al encontrar esto, Kate rápidamente intenta arrestar a la pareja, pero el cabrón de Logan logra convencer al detective de que Brad es el verdadero asesino, así que le permite a Logan y a Leonor demostrar su inocencia y reunir las pruebas necesarias para desenmascarar a Brad. Una vez que Logan descubre que las últimas víctimas murieron en una granja, él y Leonor visitan una antigua granja que antes era propiedad de Jill. Mientras el dúo corre hacia la granja para salvar a los jugadores restantes, Brad, quien todo este tiempo los estuvo siguiendo, también ingresa a la granja. Dentro de la granja, Anna y Ryan se enfrentan con su secuestrador, quien resulta ser nada más y nada menos que el mismísimo John Kramer. Si se preguntan cómo es posible esto, es porque estos acontecimientos realmente ocurrieron hace más de 10 años. O sea, John Kramer no revivió ni nada por el estilo, sino que más bien estamos viendo lo que sucedió en un juego pasado. John les dice a los chicos que la clave para su libertad está escondida dentro de la escopeta, pero a pesar de estas reglas tan claras no sabemos por qué chingados, pero Anna piensa que debe matar a Ryan, y cuando dispara el arma esta lanza el balazo al revés. Es entonces que Ryan se da cuenta de que la llave estaba literalmente escondida dentro de una de las balas de la escopeta. De vuelta al presente, Brad se enfrenta a Logan y a Leonor en la granja, mientras Leonor se las arregla para escapar. Así de la nada Brad y Logan son secuestrados. Cuando el dúo despierta se dan cuenta que tienen collares atados alrededor de sus cuellos.
Logan y Brad deben confesar las cosas turbias que han hecho, o de lo contrario los láseres alrededor de sus cuellos les cortarán la cabeza. Por esta razón Logan admite que en el pasado él trabajaba en el hospital del Dr. Lawrence Gordon, y fue él quien etiquetó mal las radiografías de John Kramer, haciendo que el tumor cerebral se le descubriera demasiado tarde. A pesar de esta confesión, Logan termina muriendo. Brad entonces confiesa ser un policía sucio, quien ha aceptado sobornos para permitir que los delincuentes escapen de la justicia. Justo en ese momento Logan se levanta revelándonos que fingió su propia muerte, y que de hecho es cómplice de Jigsaw. Logan era el hombre inconsciente de la primera trampa del granero, pero John le perdonó la vida porque no tuvo las mismas oportunidades que los otros jugadores. Logan se convirtió entonces en el primer discípulo de John, y años más tarde, tras el asesinato de su esposa, comenzó a buscar venganza contra Brad, ya que él ayudó al asesino de su esposa a poder evadir a la justicia. Por esta razón Logan replicó el juego en el que él estuvo hace más de 10 años, pero con la diferencia de que esta vez los jugadores eran las personas que ayudaron al asesino de su esposa. La película termina cuando Logan activa el collar láser, y digamos que así le queda la cabeza a Brad. La siguiente película que seguiría es Spiral, del año 2021. Pero como esta cinta ya no tiene nada que ver con la saga de Saw, sino que más bien es una película más independiente, además que no es tan buena, nos regresamos directamente a la primera película, ya que recuerden que Saw X viene siendo como la secuela de la 1. Al inicio de la cinta podemos ver a John Kramer haciéndose un montón de exámenes en el cerebro. Al finalizar le pregunta a la enfermera qué resultados dieron sus análisis, y como ya todos sabemos, el viejo fue diagnosticado con cáncer cerebral. Después de que el doctor le aconseja a John que se retire y comience a disfrutar de la vida, el viejo John se dirige a un grupo de apoyo. Durante una de las sesiones, Kramer conoce a Henry, un morenazo que será muy importante más adelante. Cuando John nuevamente visita el hospital, observa cómo un conserje está por robarle su reloj a un paciente con cáncer terminal. Por supuesto que al ver esto John se enoja muchísimo, y es por ello que mete al sujeto a uno de sus terribles juegos. En este juego solo se disponen de 3 minutos. Cuando el reloj llegue a 0, los ojos del conserje serán succionados. Si el chico quiere vivir, deberá girar la perilla que tiene 5 niveles y cada uno le arrancará uno de sus dedos. El problema para el chico es que él comienza a mover la perilla justo cuando el reloj llega a 0, y por obvias razones sus ojos terminan siendo succionados. Realmente todo esto solo pasó en la mente de John, ya que el conserje no se robó el reloj y simplemente cerró el cajón. Más tarde vemos cómo John estaba haciendo cuentas para saber cuánto tiempo le queda. Justo en ese momento Henry aparece y le revela al señor que después de muchísimo tiempo logró vencer el cáncer. Cuando Kramer le pregunta cómo lo hizo, Henry le enseña su cicatriz y le dice que tuvo una operación la cual lo ayudó a salvarse. Es por ello que John comienza a buscar al Dr. Fidenson, el doctor que logró curar el cáncer de Henry. Una vez que el señor se mete a la página web del doctor, conocemos a Cecilia, la hija de Fidenson, quien ahora es la dueña de la empresa ya que su papá se retiró hace poco. Sin pensarlo mucho, John se convence de someterse a la operación y es por ello que manda un correo con todos sus datos. No pasa mucho tiempo después de esto cuando Cecilia se contacta con Kramer y le dice que tiene un espacio disponible para él dentro de 3 meses. Al escuchar esto, John se desanima un poco, puesto que su cáncer no le permitirá llegar a la cita. Es por ello que Cecilia le propone llevar a cabo la operación esta misma semana, pero John deberá viajar a México. Finalmente John sí termina viajando y cuando llega a México es recibido por un chofer. Durante el viaje por la Ciudad de México, un grupo de traficantes intercepta el taxi y le dan un levantón a John, llevándolo hasta una gran mansión, que en un principio yo pensé que era de narcos. Una vez que John entra a la casa es recibido por Gabriela, e inmediatamente Cecilia aparece para disculparse por la forma en que sus hombres lo trajeron al lugar. La razón de esto es porque ella realmente sí se preocupa por su seguridad, puesto que a las otras farmacéuticas no les conviene que el cáncer ya sea posible de curar. Una vez que John recorre las instalaciones, conocemos al equipo de Cecilia, que está conformado por el anestesiólogo Mateo, el cirujano Diego, la hematóloga Valentina y la asistente Gabriela. A la mañana siguiente, Cecilia le dice a John que la operación se llevará a cabo con él despierto, y todo esto con el fin de monitorear sus reflejos. Finalmente el día de la operación llega. John conoce a Parker, un sujeto que hace poco fue operado. Durante la cirugía, Kramer puede ver el proceso de la operación a través de una pantalla. De un momento a otro, Diego quita el monitor, y justo cuando la intervención está por terminar, John pierde el conocimiento. Cuando despierta, la doctora Cecilia le muestra sus análisis de sangre. Al ver la hemoglobina muy alta, Kramer piensa que la operación no funcionó, pero Cecilia le dice que todo lo contrario, ya que la intervención fue todo un éxito. John finalmente venció el cáncer.
Durante la recuperación vemos cómo la vida de John ahora es mucho más feliz, ya no se la pasa pensando en la muerte, sino que más bien disfruta cada uno de sus días. Una tarde, John se dirige a una licorería para comprar un tequila. Momentos después va a la mansión donde se llevó a cabo la operación, y aquí se nos revela algo bien pinche impactante. Realmente los doctores que operaron a Kramer eran unos estafadores. La operación que John vio en la pantalla era solo una grabación, y toda la mansión simplemente fue rentada. O sea, en conclusión, el cáncer de John no fue curado, y fue estafado con más de $250,000. Más enojado que nunca, John avienta el tequila e inmediatamente llama al detective Mark Hoffman para que le consiga la ubicación exacta de todas estas ratas. La primera persona a la que John secuestra es al taxista, a quien lo mete en un juego donde tendrá que cortarse las manos si es que quiere vivir, ya que si no, unas bombas explotarán. Cuando el juego inicia, el taxista destroza sus manos con ayuda de un bisturí, y antes de dejarlo ir, Kramer le dice que ahora lo piense 2 veces cuando quiera estafar a otra persona. Momentos después, John vuelve a ponerse en contacto con Hoffman para que le diga dónde se encuentra el resto de estafadores. Para llevar a cabo los levantones del resto de farsantes, John le llama a su hija Amanda, y con su ayuda termina atrapando a Valentina, a Mateo y a Gabriela. La última persona en ser levantada es Cecilia, quien se encontraba en su casa viendo quién sería su próxima víctima. Una vez con todos los estafadores reunidos, John les dice que les dará una lección para que ya no sigan jugando con las esperanzas de los enfermos. Es así que el juego de Valentina inicia. Ella debe cortarse la pierna para pesar un poco de su médula en una balanza, y que así su cabeza no sea separada de su cuerpo. Decidida a no perder la cabeza, literalmente, Valentina toma un cable y comienza a cortarse la pierna. El problema es que se tarda un montón en poner su médula en la báscula, y sí amigos, su cabeza termina siendo cortada. Luego de esto, John se toma un pequeño descanso para platicar con Amanda. Por otro lado, escuchamos cómo el celular de Cecilia comienza a sonar. Aprovechando que ni John ni Amanda se encuentran en el lugar, Cecilia utiliza un intestino de Valentina como cuerda para obtener su celular, y alcanza a decirle a alguien que venga a ayudarla antes de ser noqueada. Más tarde, cuando los juegos estaban por reanudarse, Park, el sujeto que fue operado antes que John, llega al lugar gritando desesperadamente para que le devuelvan el dinero. Una vez que ingresa es noqueado por Amanda. Al despertar, John le cuenta que está haciendo a los estafadores pagar por sus actos. Es así que le enseña la grabación de lo que le pasó al taxista y a Valentina, y momentos después le quita su arma para que se quede como espectador. Cuando Amanda termina de preparar a Mateo para el siguiente juego, este se niega a participar. Es por ello que John manda a Billy para que le dé las indicaciones. El juego consiste en que Mateo deberá perforar su cráneo y cortar una parte de su cerebro para ponerlo en una balanza, y que así la máscara maya no le parta la cabeza. Al inicio del juego Mateo se niega a participar, pero al final Cecilia termina convenciéndolo. Más decidido que nunca, Mateo comienza a perforarse la cabeza, y una vez que se extirpa un pedazo de cerebro parecía que se iba a salvar, solo que no coloca el suficiente tejido y por obvias razones cuando el reloj llega a 0, la máscara maya termina cerrándose. Una vez que el amanecer llega, Parker es desatado. Ahora la siguiente persona en jugar es Gabriela, quien luego de ser amarrada de un pie y de una mano comienza a ser elevada. Estando en el aire, unas máquinas de calor se encienden, y la única manera en la que la chica puede escaparse de la muerte es amputándose el pie y la mano. Sin pensarlo mucho, la chica se golpea el pie con una herramienta que tenía enfrente suyo. Ella consigue liberar su pie rompiéndose los huesos, y de la misma forma lo hace con su mano cayendo al piso mientras se desangra, pero aún con su vida intacta. Cuando John le da la orden a Amanda de que se lleve a la chica al hospital para que logre sobrevivir, justo en ese momento Park agarra su arma y amenaza al viejo y a su hija para que le den fin a los juegos. Por supuesto que John termina siguiendo las órdenes de Park, y una vez que Cecilia es liberada, se nos revela que el señor era el amante de la chica. Realmente Park nunca fue ningún paciente o algo por el estilo, sino que él era quien ayudaba a su amante a darle credibilidad. Sabiendo esto, Cecilia encadena a Amanda y a John, dejándoles en claro que la vida de sus compañeros nunca les importaron, ya que ahora a ella y a su amante les tocará más dinero. Para hacerlo pagar por el miedo que sintió, Cecilia encadena a Kramer en uno de sus juegos. Esto último como que no le importa mucho a John, ya que a él le interesa que salven la vida de Gabriela, porque ella sí pudo superar su juego. El problema aquí es que esto último no le importa para nada a Cecilia, quien termina dándole el sueño eterno a la chica, aplastándole la cabeza. Al ver esto, Kramer le dice a Parker que cuando Cecilia consiga todo el dinero ella lo va a matar, ya que lo único que le importa es el dinero. El momento es interrumpido cuando afuera del lugar se escucha un niño, su nombre es Joshua. Vemos como el día que Kramer llegó a la mansión tuvo un acercamiento con él y hasta le ayudó a reparar su bicicleta.
Al darse cuenta que Joshua era quien estaba afuera, Cecilia decide encadenarlo para que sea él quien juegue el último juego con John. Este último juego consiste en que el individuo que jale la palanca será quien muera ahogado por la sangre que le caerá en la cara. Por supuesto que John rápidamente jala la palanca para que Joshua no sufra, pero justo cuando estaba por ahogarse el niño también la jala para que el viejo Kramer no se muera. Al ver esta escena tan sentimental, Cecilia y Park se dirigen a la sala principal para conseguir todo su dinero de vuelta. Luego de buscar el efectivo durante varios minutos no logran encontrarlo, pero lo que Park sí consigue averiguar es que Kramer les tendió una trampa. Realmente el viejito ya sabía que Park era amante de Cecilia, pues el taxista les dijo todo. John le quitó la pólvora a las balas y cuando Cecilia y Park se dan cuenta de esto es demasiado tarde, pues ya entraron en el último juego de Jigsaw. Un temporizador de 10 minutos inicia. Cuando el reloj llegue a cero, un gas tóxico y letal los matará, y la única manera en la que pueden salvarse es que uno mate al otro. En un principio Cecilia intenta dispararle al cerrojo de la puerta, pero al darse cuenta que las balas no tienen pólvora saca su cabeza por un agujero, y de esta forma consigue un poco de oxígeno. Por supuesto que Park también intenta sacar la cabeza para poder sobrevivir, pero como el mismo John Kramer le había advertido, Cecilia le termina dando el sueño eterno para que ella pueda sacar la cabeza, solo que al final ella también resulta con heridas críticas y termina quedando atrapada dentro de la habitación. Al final, podemos ver cómo John le entrega todo el dinero de los estafadores al niño para que él pueda tener una vida buena por el resto de sus días. Así termina Saw X. Pero, en una escena post créditos podemos ver cómo el detective Hoffman atrapa a Henry, el amigo de John quien también fue parte clave en el equipo de los estafadores y quien ahora deberá jugar los juegos de Jigsaw si es que quiere salvar su vida. Se amontona y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al pari a 100 y pico. También me va a picar perro que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorro soy bien rapidito. Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gata ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Siempre andamos activos pa' los files, pa' la gata. Par de miles que me gasto con la banda más berraca dentro.